Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Muy bien, qué bueno es estar aquí en la casa de Dios y compartir la Biblia esta noche. Y quiero llevarlos al libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 13, y veamos qué es lo que Dios nos quiere comunicar a cada uno de nosotros esta noche. Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante, veamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios esta noche, Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Vamos a leerlo juntos, hermanos, para que todos participemos de esta preciosa lectura esta noche. Vamos a partir del versículo 13. Vean lo que la Biblia nos dice hablando acerca de la sabiduría. Dice la palabra de Dios esta noche. Leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Muy bien. Lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje de la Biblia es cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros actuemos y vivamos en la sabiduría de Dios. La Biblia menciona dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, que nos conduce a interpretar o a discernir mejor las cosas para cada uno de nosotros, pero también está lo que la Biblia le llama la sabiduría del mundo. Y la Biblia dice que la sabiduría del mundo es una sabiduría carnal, animal y diabólica, y dice que esa sabiduría es de aquí, de la tierra. Pero la sabiduría de lo alto, la Biblia dice que es una sabiduría pacífica, y es una sabiduría acompañada de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Y vamos a verlo un poquito más adelante, pero detengámonos en lo que Salomón nos está diciendo en el versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 3 veces dichoso o 3 veces feliz es aquella persona, aquel ser humano que la Biblia dice que haya la sabiduría. Nos preguntamos esta noche, ¿para qué pues? ¿Para qué Dios nos habla acerca de la sabiduría? Uno de los hombres más sabios en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya todos lo sabemos, fue Salomón. ¿Por qué fue el hombre más sabio? Por una sola razón. Porque en su petición, lo primero que le pidió a Dios fue la sabiduría. Salomón le dijo a Dios: no me des riquezas, pero tampoco me des pobrezas. Manténme con lo necesario, pero ante todo, dame sabiduría. Yo creo, hermanos, que el principio de la vida cristiana es vivir y actuar con sabiduría de Dios. ¿Cuánta gente se pierde, se desvía? ¿Cuánta gente tropieza y tropieza? ¿Cuánta gente, hermanos, cae en fracaso tras fracaso simplemente por falta de sabiduría? Hay gente que menosprecia la sabiduría. Como les dije, creo que el viernes o la semana pasada, en donde yo estaba leyendo una oración que dice: donde la ignorancia es felicidad, en donde la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabio. ¿Por qué mencioné esto la semana pasada y lo menciono hoy? Porque mucha gente se cree demasiado sabia en su propia opinión. ¿Y sabe qué pasa? Desprecian la verdadera sabiduría de Dios. O hay gente que es feliz siendo ignorante. ¿Cuánta gente ignora que Dios le ama? ¿Cuánta gente ignora que Dios es amor? ¿Cuánta gente ignora que Jesucristo vino precisamente para traerle paz, para traerle perdón, para traerle gozo? Y cuando uno les habla del amor de Dios, la gente lo que hace es despreciar el consejo de Dios
y al despreciar el consejo de Dios, están despreciando la sabiduría de Dios. Y por eso esta frase va pero muy bien para aquellos que quieren continuar viviendo en su ignorancia, en donde la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. La Biblia, por ejemplo, generalmente nos está recomendando en el libro de Proverbios que lo que debemos de buscar cada uno de nosotros día con día es la sabiduría. Pero no una sabiduría basada en el plano humano, en el plano terrenal, sino una sabiduría basada en el plano celestial que viene de Dios. Si usted recuerda lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 7, usted se quedará sorprendido porque Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pues ¿qué tiene que hacer? Simplemente ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y la Biblia dice que Él va a darnos sabiduría abundantemente y sin reproche alguno. Lo que quiero decir con todo esto, mis queridos hermanos, es que muchas veces si tropezamos y nos va mal en la vida, es porque estamos rechazando la sabiduría de Dios, o simplemente no le estamos pidiendo a Dios sabiduría para conducir nuestras vidas. Dios es el autor de la sabiduría, y Dios jamás, si nosotros vamos y le pedimos sabiduría, jamás nos va a negar su sabiduría. Porque lo puede poner, hermano, aquí está, lo que dice aquí, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pedirla. Hay gente que prefiere vivir en su propia ignorancia, perdiéndose cada día en su propia frustración, perdiéndose en sus tropezaderos día con día, que antes ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de que la sabiduría hace que la vida sea mejor para cada uno de nosotros. Dígame usted si no es verdad. Un hombre sabio, una mujer sabia, su vida es mucho mejor que aquel que vive sumergido en la ignorancia. ¿Por qué la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor? Porque podemos discernir la voluntad de Dios. Porque podemos discernir cuál es el mejor camino que cada uno de nosotros podemos y debemos tomar. Porque la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor que aquellos que viven en ignorancia. Ahora, sin que lo pongamos ahí en la pantalla, ¿recuerda usted lo que dice el Salmo capítulo 90, versículo 12? Una de las peticiones que hace Moisés es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para vivir la vida mucho mejor que los que viven en ignorancia. Usted, con la sabiduría de Dios, usted puede tomar mejores decisiones. Usted puede vivir bajo la voluntad de Dios sin ningún temor a equivocarse, porque está viviendo con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios le guía a elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso, mis hermanos, Salomón nos está diciendo que es bienaventurado el que encuentra la sabiduría. Y Moisés en el Salmo 90 simplemente nos dice, le dice al Señor: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, en el versículo 5, Dios está diciendo: si tienes falta de sabiduría, si eres ignorante, Dios dice: bueno, simplemente pide sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios nunca nos va a dar la espalda cuando nosotros venimos a Él para pedirle sabiduría. Por eso Santiago dice: pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche alguno. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero, y aquí está la condición, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra parte. Y en el versículo 7, Santiago nos dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor,
Si yo voy con fe, diciéndole, Señor, dame sabiduría, pues yo voy a recibir sabiduría. Pero si yo voy con la ausencia de fe, el apóstol Santiago está bien claro y dice que si vamos con una actitud de derrota, con una actitud negativa, con una actitud de decir, bueno, voy a pedirle sabiduría, pero de antemano yo sé que Dios no me va a dar sabiduría. Si vamos con esta actitud, ¿cómo Dios nos va a dar sabiduría? Si el requisito, según Santiago, para tener sabiduría es pedir, pero pedir con fe. Hermanos, necesitamos llenarnos de la sabiduría de Dios para vivir la vida de una manera mejor. Ahora, volvamos a Proverbios capítulo 3, en el versículo 3. Otra vez, mira lo que Proverbios nos está diciendo a través de Salomón. 3 veces dichoso el hombre que haya la sabiduría. ¿Y qué más dice ahí? Y que obtiene la inteligencia. No es lo mismo sabiduría que inteligencia. La sabiduría es como una virtud espiritual, es algo que viene de Dios cuando nosotros se lo pedimos. La inteligencia es diferente. La inteligencia es una habilidad natural con la cual nacemos todos los seres humanos. Claro, algunos son más inteligentes, otros son menos inteligentes y otros de plano no son nada de inteligentes. Pero todos los que estamos aquí esta noche, yo sé que somos, pero requete bien inteligentes. ¿O habrá aquí alguien que no es inteligente, que levante su mano? Muy bien, ¿se dan cuenta? Nacemos con una habilidad. El hecho de que entendemos que somos inteligentes es porque somos inteligentes. Si alguien dice, pastor, yo no soy inteligente, pues yo no sé, pero Dios te ha dado inteligencia. El problema es que no usamos y no canalizamos bien la inteligencia aún que Dios nos ha dado, que es una inteligencia con la cual nacemos todos los seres humanos. Sabiduría. Sabiduría, hermanos, es la capacidad de discernir para hacer correctamente la voluntad de Dios. Inteligencia es la habilidad con la cual todos los seres humanos nacemos. Pero ¿para qué más nos ayuda la sabiduría? La sabiduría nos ayuda también a ver la vida con mejor claridad. Con mejor claridad. Miren, para muchas personas la vida no tiene sentido. Para muchas personas la vida no tiene significado. Hay gente que vive la vida como amanece. Y así viven los 365 días del año, sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Y dicen, bueno, un día más, un día más, un día más. Cuando usted le ha pedido a Dios sabiduría, usted puede ver la vida la puede ver con propósito y la puede ver con más, pero con más claridad. Hablemos un poco de los estudiantes, por ejemplo. Estudiantes que van a la escuela sin propósito. No van con el deseo de aprender, van porque los mandan a la escuela. Pero estando en la escuela, ¿qué hacen estando en la escuela? Pelean. Están en el salón de la clase sentados, su cuerpo está ahí, pero su mente está en el Nintendo, en el Facebook, en la computadora, en la novia, en el novio, en los deportes. Y están pero distraídos. La maestra o el maestro hasta les está preguntando algo y ellos hasta como a los 10 minutos te quedan conmigo. ¿Por qué? Porque no hay propósito. O simplemente se va a la escuela como un robot, que estamos robotizados y vamos a la escuela como una costumbre diaria, pero sin ningún propósito. Eso es también como, por ejemplo, como cuando venimos a la iglesia. Y venimos a la iglesia sin ningún propósito, sin ninguna razón. Nuestros cuerpos están aquí, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu está divagando en otros lados que no es la palabra de Dios y que no es la iglesia. Entonces, ¿para qué nos sirve la sabiduría? La sabiduría nos sirve para ver la vida con mejor claridad y darle un buen sentido a lo que estamos haciendo todos los días. Por eso, mis hermanos, 3 veces dichoso el hombre que haya sabiduría y obtiene inteligencia. Permítanme decirles una cosa más acerca de la sabiduría. La sabiduría también nos ayuda a enfrentar más fuertes la vida.